Hola, buenas tardes. Mi nombre es Saray Bautista y el día de hoy te voy a hablar junto con otros compañeros acerca de la lingüística. Así que comencemos. Te voy a hablar acerca de la evolución en las ideas sobre el lenguaje. Durante este siglo se llegó a producir una transformación radical en los estudios gramaticales y lingüísticos. Estos arrojaron que en la antigua India se produjo un gran interés científico por los hechos del lenguaje con un sentido moderno del término. Durante muchos siglos también la lingüística fue vista como una rama de la filosofía, aunque tiempo después esta pudo convertirse en una ciencia avanzada y autónoma. La evolución de las ideas sobre el lenguaje pudo verse inicialmente en la Biblia, ya que ésta hace alusiones etimológicas sobre el lenguaje hablado entre los egipcios. También en la antigua Grecia se llegó a ver el lenguaje como una cierta visión de la filosofía. Esto durante la Edad Media, en el Renacimiento, y continuó así hasta nuestra época. Hablando un poco sobre la gramática tradicional, esta poseía una teoría en la cual aplicaba la metodología científica común, en la cual se le asignó una nomenclatura específica, y con esto los estudios gramaticales de Occidente fueron tomando un poco más el método de la gramática tradicional. A partir del siglo XVIII se comenzó a desarrollar una ciencia independiente de la filosofía, en la cual se basaba en la observación de los hechos y la diversidad. Saussure analizó el lenguaje partiendo desde la expresión oral dada en un momento determinado, puesto que con esto dio nacimiento a la lingüística del estructuralismo moderno, en la cual se desarrolló las orientaciones por los lingüistas contemporáneos según de donde sean, ya sean europeos o norteamericanos. Además de las gramáticas tradicionales comparadas e históricas, el día de hoy contamos con la estructuralista y la generativa, cada una con un renacimiento en la ciencia del lenguaje. También se consideró que el problema más preocupante en la actualidad es la diversidad de orientaciones, ya que cuando una persona quiere comenzar a estudiar acerca de esta ciencia se encuentra con diferentes diversidades de manuales, por lo cual muchos de estos optan en sus manuales a aplicar soluciones estructuralistas. Hablando un poco más en conjunto acerca de la lingüística y la gramática, se le llama la gramática tradicional al estudio de la lengua. Con la consideración de esta ciencia, ya que estaba muy ligada en cierto carácter normativo y en la cual se apreciaba como un arte, el arte de hablar y escribir bien una lengua. Y la lingüística tiene ciertos entremandos múltiples y ciertas conexiones en una materia única, pero estudia la estructura y la evolución del lenguaje. El término lingüística también ha ido desvaneciendo un poco el de gramática, esto debido a su antigüedad, aunque cuando al día de hoy usamos el término de gramática lo hacemos con pleno contenido científico. También esto se debe a que la gramática generativa se unió estrechamente con un componente sintáctico. Para resumir un poco más, hay tres tiempos en los que se utiliza la gramática y la lingüística. El primero fue en el uso del término como gramática para unas posturas normativas, lo podemos definir como la gramática tradicional. En el segundo se comenzó a ver como una ciencia, ya que se empezaron a poner los acentos en el vocablo lingüístico, lo que podemos ver como ciencia estructural. Y en el tercer punto se volvió a utilizar el término de gramática, pero con un valor distinto, ya no como arte, sino como una ciencia, lo cual nos indica que ya no estamos frente a cierto arte, sino hacia una ciencia debido a estos estudios que se han realizado. Esto nos hace también referencia a que la lengua ya no es útil, sino que ahora se analiza y sabemos cómo se expresan las personas, ya que este estudio durante muchos siglos fue únicamente gramatical y solo se reflexionó sobre la lengua, pero se dejó a un lado el estudio de la lengua en general y no se prestó atención en el fenómeno de la lengua como un hecho universal y humano. Para finalizar con este punto quiero hacer una mención en de que la lingüística es un saber que aún está por descubrir ciertas cosas y está en una fase expansiva.
en la cual se tiene que ver ciertos aspectos que necesitan una relación y una investigación aún más profundas. En los siguientes temas vas a conocer un poco más acerca de este tema tan amplio e interesante. Te dejo con mis compañeros. Duda que para entender el idioma o una lengua hay que remontarse bastantes años atrás para comprender la manera en la que éste ha evolucionado a través del tiempo, pues las múltiples formas en las que es comprendido, así como las raíces sintácticas que componen los sintagmas verbales como se conocen hoy en día, son estudiados desde personajes como Heráclito, Platón, Aristóteles, Dionisio, entre otros, cuyos objetivos fueron crear las diversas categorías gramaticales, hacer la distinción precisa y un análisis profundo de las raíces etimológicas de algunas palabras y la fonética de algunos sonidos. Los primeros escritos sobre reglas gramaticales son adjudicados al gramático griego Dionisio de Tracia, que enmarca y precisa las reglas y las primeras excepciones gramaticales en las oraciones. Además, se identifica el sujeto, el verbo, el artículo, el pronombre, la preposición, el adverbio y la conjunción. Durante este periodo existía una gran discrepancia entre las categorías gramaticales. Un claro ejemplo de ello es que los romanos descartaban los artículos por las interjecciones. En la Edad Media se da a conocer el trivium, que es el conjunto de las tres artes liberales, la gramática, la retórica y la dialéctica, que se enseñaban en la Edad Media. Las reglas gramaticales comenzaron a ser universales, ya que hubo un tiempo en el que existía distinción de estas según la proveniencia del lenguaje. Así que esto pasó a ser obsoleto y las reglas eran aplicadas para cualquier lengua. El famoso Dante Alighieri crea la distinción de dialectos y verifica similitudes entre vocablos. Llegando al Renacimiento, que es posterior a la llegada de Colón a América, Nebrija, el escritor de la gramática castellana, nos presenta los siguientes postulados. Número 1. Se le da mayor importancia a la lengua escrita que a la lengua hablada, pues en las épocas anteriormente mencionadas, la lengua hablada era vulgar y del pueblo. Número 2. Se está convencido de que la lengua alcanza un punto de perfección. Por lo tanto, las obras escritas como la Ilíada, la Odisea o el Quijote de la Mancha son la perfección. A finales del siglo XVIII nació la gramática comparada. Varios investigadores llegaron a la conclusión de que el sánscrito, que era la antigua lengua sagrada de la India, tenía relaciones con el griego clásico y con el latín, con lo que se determinó que podría haber relaciones no solo entre lenguas próximas entre sí, sino también entre lenguas alejadas espacial y temporalmente. El conocimiento de la obra de Panini, consecuencia de la colonización de la India, discurre a horizontes impensables